Sistema de referencia de coordenadas, SRC. También se conoce por las siglas en inglés, CRS. El objetivo es ubicar coordenadas en la superficie de la Tierra. Esto es lo que nos va a permitir el SRC. El SRC se podría definir como el conjunto de parámetros que define cómo las coordenadas de los puntos de una capa se van a asociar con las ubicaciones reales en la superficie de la Tierra. Aquí tenemos una representación de la forma de la Tierra. Para ubicar coordenadas sobre su superficie, lo que necesitamos es un modelo de la Tierra. Eratóstenes, 200 años antes de Cristo, modeló la Tierra mediante una esfera y estimó sus dimensiones con unos valores próximos a los que se calculan actualmente. Después se han usado otros modelos, como por ejemplo un esferoide, que es como una esfera achatada por los polos. Posteriormente, también se ha considerado un elipsoide, que se obtiene a partir de una esfera, pero deformándola de manera que todas las secciones son elípticas. Este modelo es la representación matemática sencilla más próxima a la forma de la Tierra. Usando un elipsoide como modelo hay dos enfoques. Representar la Tierra mediante un elipsoide global, cuyo centro coincida con el centro de gravedad de la Tierra. Podemos ver en la figura que hay unas zonas donde la aproximación del elipsoide a la superficie de la Tierra es buenísima y en otras no es tan buena. Como ejemplo tenemos el WGS84 y el GRS80. La principal ventaja de estos modelos es que son aplicables a toda la Tierra. El otro enfoque es usar elipsoides locales, cuyo centro no coincide con el centro de gravedad de la Tierra, pero se consigue que se adapten muy bien a determinadas zonas. Como ejemplo, tenemos elipsoides históricos como el de Everest para la India o Clark para Norteamérica y en Europa el internacional. También tenemos el GRS80, que es aplicable a varias zonas. Para definir el modelo, vemos que no es suficiente con definir el elipsoide, sino que hay que definir el elipsoide, por supuesto, su centro respecto al centro de la Tierra, es decir, su origen, y la orientación de los ejes, para situarlo perfectamente respecto a la Tierra. Y a esto es a lo que se llama datum. Por tanto, podríamos definir un datum como un modelo matemático de la Tierra, compuesto por un elipsoide y la posición de éste respecto a la Tierra. Aquí tenemos una tabla con varios datums. El NAD27, basado en el elipsoide de Clark, que se usó en América del Norte hasta 1983. El ED50, basado en el elipsoide internacional, que ha sido el que se ha estado usando en Europa hasta el 2008. Tenemos el WGS84, basado en el elipsoide del mismo nombre, es de uso global y es el que se usa en el sistema GPS. El ITRF, basado en el elipsoide GRS80, también es global y de uso para geodesia. Y basado en ese mismo elipsoide, el GRS80, tenemos el NAD83, que es el actual de América del Norte, el ETRS89, el actual de Europa, y estos otros de América del Sur y de Australia. Los datums no son estáticos, sino que se actualizan con cierta periodicidad para adaptarse a los movimientos tectónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Australia, que se actualizó en el 2020. Hay otros que se actualizan, pero no se le cambia el nombre, no se le pone el año de actualización, como se ha hecho con este de Australia. El modelo matemático que se usa para modelizar la Tierra es un datum. Ahora vamos a ver cómo se usan los datums para localizar los puntos en la superficie terrestre. Hay dos posibilidades, coordenadas geográficas y coordenadas proyectadas. Las coordenadas geográficas están compuestas por la latitud y la longitud, que son medidas en grados desde el centro del elipsoide respecto al ecuador y al meridiano cero respectivamente, que definen la ubicación de cada punto en la superficie terrestre. Adicionalmente se dan medidas de la altitud, que se puede dar respecto al nivel del mar o respecto al elipsoide. Por ejemplo, aquí tenemos las coordenadas geográficas de un punto en Granada. Tenemos la latitud 37 grados 11 minutos 23 segundos al norte y la longitud 3 grados 35 minutos 47 segundos al oeste y la altura elipsoidal de 823 metros. Respecto a las coordenadas proyectadas, lo que hacemos es proyectar el elipsoide en un plano. En ese plano se define un sistema de coordenadas y a partir de él se representan los distintos puntos de la superficie terrestre. Por ejemplo, aquí tenemos la representación del mismo punto de antes de Granada según un sistema de coordenadas proyectadas.
Hay muchas posibilidades para realizar la proyección del elipsoide y vamos a verlo a continuación con un poco más de detalle. Por ejemplo, se puede situar el elipsoide dentro de un cilindro y proyectarlo sobre las paredes de este. Realizar la proyección sería algo similar a situar una bombilla dentro del elipsoide y grabar las imágenes que se proyectan en las paredes del cilindro. Posteriormente se cortaría el cilindro y se abriría y tendríamos la proyección. Así, si miramos la situación relativa del elipsoide y el cilindro, tenemos distintos tipos de proyecciones cilíndricas: normal, transversa, oblicua, interior, tangente, secante. Para realizar la proyección se usa un cilindro para representar toda la Tierra, pero también se pueden usar otras figuras geométricas, por ejemplo, un cono que se puede usar para zonas de latitud media, o un plano para proyectar las regiones polares. Para cada una de estas figuras geométricas tenemos distintos tipos de proyecciones según su situación respecto al elipsoide, como hemos visto antes para el cilindro. También se pueden distinguir otros tipos dependiendo de dónde se sitúe la bombilla para realizar la proyección. Al realizar la proyección hay propiedades que se distorsionan y generalmente se le da un nombre según la propiedad que se preserva: el área, la dirección, la distancia o la forma. Para ver ejemplos de coordenadas proyectadas, el mejor sitio que conozco es esta web. Como una de las propiedades que se distorsiona es el tamaño, en esta otra web se muestra el tamaño real de la zona que seleccionemos en relación con el resto de zonas del mundo. A continuación tenemos dos de las proyecciones más relevantes: la proyección conforme cilíndrica normal secante de Mercator, realizada por el cartógrafo Mercator en el siglo XVI, y la proyección UTM, que veremos a continuación. Esta es la proyección actual de Mercator, obtenida de la web con ejemplos de proyecciones, que, como decía, es una proyección conforme, porque se mantiene la forma, pero se distorsiona la distancia, entre otras propiedades. En la época en la que se hizo, la distancia no tenía tanta importancia como ahora, se usaba para navegar, y la importancia de la distancia era relativa, porque se dependía principalmente del viento para navegar. Lo más relevante es que mantuviera la forma, para que, por ejemplo, lo del norte quedara al norte y lo del oeste al oeste, y esa es la propiedad que cumple. En esta imagen se muestra la proyección UTM, que en realidad no es una proyección, sino que son 60 proyecciones juntas. Y a continuación, por la importancia que tiene, vamos a ver más detalles sobre ella. Se divide la Tierra en 60 zonas de 6 grados, numeradas del 1 al 60. El meridiano 0 separa la zona 30 de la 31. Por otro lado, partiendo desde el ecuador, se consideran los paralelos de 8 en 8 grados, hacia el norte y hacia el sur, definiendo en total 20 tramos, y se le asignan letras. El último tramo del norte lo han definido de 12 grados en lugar de 8. De esta forma, cualquier parte de la Tierra está identificada mediante los números de la zona UTM y las letras de los paralelos entre los que se encuentran. Para obtener la información de cada zona, se realiza una proyección cilíndrica transversal del uso de 6 grados comprendido entre los dos meridianos. Además de los dos meridianos de los extremos, como veremos a continuación, es relevante el meridiano central, que se encuentra a 3 grados de cada uno de ellos. Como he dicho antes, se hacen 60 proyecciones como la de la figura, una por cada zona. En todas las zonas se hace igual, por eso vamos a fijarnos en una zona concreta, en particular la zona 30, que es donde está Granada. El sistema de coordenadas está definido por el ecuador y el meridiano intermedio de la zona. En el eje vertical están representados los tramos de 8 grados, señalando la distancia en metros hasta el ecuador. Para evitar valores negativos, en el hemisferio sur al ecuador se le asigna el valor de 10 millones de metros, y a partir de ahí se descuenta la distancia correspondiente. En el eje horizontal, también para evitar valores negativos, al origen de coordenadas se le asigna el valor 500.000 metros, corresponde a la posición del meridiano intermedio, y a partir de ahí se suma o se descuenta la distancia correspondiente. Como tenemos un segmento de 3 grados a un lado o a otro, no se llega ni al 0 ni al millón de metros. A continuación vamos a ver cuáles son las coordenadas UTM para Granada a diferentes niveles de resolución. Si consideramos 100.000 metros de resolución, las coordenadas son 4 al este y 41 al norte. Podemos ver que es correcto, nos vamos a la posición que ocupa Granada. Conforme se va haciendo más fina la resolución, vamos añadiendo dígitos a las coordenadas, hasta que llegamos a la resolución de 1 metro,
y los valores que obtenemos son los que se muestran. Para dar la posición exacta, además de las coordenadas, debemos de indicar que estamos hablando en este caso de la zona 30 y del hemisferio norte, ya que tenemos las mismas coordenadas para los dos hemisferios y en todas las zonas. Aquí tenemos una tabla de coordenadas UTM para puntos en varias ciudades españolas. Podemos ver que se indica el uso UTM correspondiente para cada una de ellas. Para la coordenada Y, todas comparten el mismo eje, independientemente de la zona en la que estén ubicadas. Pero para la coordenada X solamente tiene sentido comparar aquellas que están ubicadas en la misma zona. Aquí tenemos una tabla comparativa entre las coordenadas geográficas y las UTM. Es remarcable el apartado de cobertura. Para las coordenadas geográficas la cobertura es global. Sin embargo, para las coordenadas UTM, unas coordenadas se refieren a una zona particular y tenemos 60 zonas definidas. Asociado con esto, las coordenadas geográficas se usan para el posicionamiento global, mientras que las coordenadas UTM son adecuadas para realizar cartografía detallada. En cuanto a las limitaciones, las coordenadas geográficas, por ser un sistema esférico, presentan falta de precisión en el cálculo de distancias y áreas, mientras que las coordenadas UTM presentan distorsión en los bordes de las zonas por la proyección realizada. Por último, aquí tenemos una tabla con SRC de uso frecuente para España. Cada SRC se identifica mediante un código numérico. En primer lugar tenemos el datum que se usa. La columna coordenadas geográficas contiene los códigos de los SRC de coordenadas geográficas para cada uno de los datums. A continuación tenemos columnas con los códigos para cada zona UTM y datum. Podemos observar que hay una correlación entre los números de código. El código tiene un componente que identifica al datum. Para las coordenadas geográficas se le pone un prefijo que es el 4 y para cada zona UTM se le pone un sufijo que es el número de zona. A estos códigos se le llama códigos EPSG, por la organización que los creó, una organización relacionada con el petróleo que ya ni siquiera existe, pero se le ha mantenido esa denominación. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se nombra en QGIS un código cualquiera al iniciar un proyecto. Cuando nosotros lo usemos en R, veremos que bastará con indicar el código numérico del SRC.